Establecimos, en cuanto concierne al artículo 337 de la Constitución de la República, allí comprendido, alojado en el capítulo segundo de los estados de excepción, y en particular comprendido en el título octavo de la Constitución, ese que se refiere a la protección de la Constitución, la naturaleza jurídica de los estados de excepción y las circunstancias de tipo político que pueden ser susceptibles de ser consideradas bases de legitimidad para que se declaren los susodichos. Es un decreto, pues, dictado en Consejo de Ministros, que el señor presidente de la República, dicta para declarar esas circunstancias excepcionales que motivan los estados de excepción. Ahora vamos a ver cuáles son las motivaciones de ese decreto. Dijimos hace un rato que todo esto estaba, sin embargo, salvaguardado en un ademán de entidad suficiente constitucionalmente para cuidar que no se excedan algunos límites que no son susceptibles en ningún caso ni circunstancia de ser superados, y no hay justificación para los mismos. Bueno, pero el artículo 338 nos va a ir diciendo cuáles son esas situaciones que pueden dar lugar a que se declaren esos estados de excepción. Comienza el 338 y reza, pues como a continuación lo pondré en evidencia. Podrá decretarse el estado de excepción cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo prorrogable hasta por 30 días más. Eso es lo que llamamos alarma. El primero de esos, vamos a llamarlos tipos de excepcionalidad que comprende la Constitución, es la declaratoria del estado de alarma. Ya hicimos mención, pues, al tema de las calamidades naturales y todo lo que eso, pues, pueda estar comprendido. Obviamente supone, sensibiliza, pues, una actuación igualmente extraordinaria. Quiero simplemente, para que ustedes lo recuerden, evocar aquellas circunstancias que conoció el país en el año 99, precisamente aquellos días 15 y 16 de diciembre del año 99, con el llamado deslave de Vargas. No se decretaron estados de excepción, no se recurrió, en aquel momento regía la Constitución de 1961, a la suspensión de las garantías. Sin embargo, obviamente, pues se dispuso de un complejo, dispositivo material, orgánico, funcional, de todo el aparato público, llamado a abordar, pues, la contingencia muy dura y muy cruenta, pues, que fue la naturaleza. Cuando se expresa, a veces lo hace con una intensidad que supera, pues, todas las posibilidades que los seres humanos, pues, tenemos que oponerle. Pues eso es un típico caso, pues, de lo que podríamos llamar, decretar, justificar, legitimar que se recurra a un estado de alarma. El segundo segmento, pues, párrafo del artículo 338 nos muestra otra posibilidad, digamos, otro tipo de excepcionalidad que puede dar lugar a que se declare el estado de excepción. En este caso lo llama la Constitución el estado de emergencia económica y apunta a que se suscitaren circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida de la República, de la nación. En este caso, la duración de, digamos, los estados de excepción es de 60 días.
Y todavía nos queda un tercero allí que habla de aquellas circunstancias, conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos, sus instituciones. Es lo que se llamaría el tercer tipo, pues, el estado de conmoción interior o exterior. En este caso estaría durando 90 días. Déjeme, sin embargo, precisar que puede prorrogarse, puede irse a más tiempo. Vamos, a veces no es suficiente 30 días para atender una emergencia, una calamidad natural o tampoco 60 días para atender una emergencia económica y tampoco 90 días para un proceso de conmoción interior o exterior. Me debo, sin embargo, detener y un poco extender para explicar algo que es clave. Se dispara un mecanismo de control. En este caso ya no es intraorgánico, sino interorgánico, que me parece fundamental que lo dejemos claro. Hemos venido diciendo que el estado de excepción no es un asunto que releva de la competencia exclusiva de uno de los poderes o de uno de los órganos del poder público, que por el contrario, y es además parte de la complejidad de la puesta en marcha de los controles constitucionales que obran para regular o para pretender regular ese instituto, intervienen dos entes más del poder público. Uno de ellos es la Asamblea Nacional y, como veremos próximamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo intervienen? Dejaremos el tema aprobación de los estados de excepción, que es bueno que de una vez les diga que es un acto complejo. Es un acto que requiere para su fragua política y jurídica, para su validez, de un lado que lo declare el Ejecutivo en los términos que hemos ya comentado, pero del otro que lo considere y apruebe el órgano legislativo a la sazón. Estoy hablando de la Asamblea Nacional. Ese es, diría Lowenstein, un típico control interorgánico horizontal, en este caso de naturaleza política igualmente. En consecuencia, no se deja solo en manos del Ejecutivo la declaratoria, la prórroga o la suspensión de los estados de excepción. Eventualmente se hará concurriendo ambas expresiones del poder público a la consideración del asunto, pero por lo pronto mecánicamente funciona así. Declara el Poder Ejecutivo de un lado y paralelamente considera, visualiza, revisa, controla, aprueba la Asamblea Nacional. Lo mismo pasa con la prórroga. El Ejecutivo, digamos, solicita su extensión en el tiempo y la Asamblea Nacional acuerda, pues, mediante la debida consideración, pues, la aprobación de esa prórroga eventualmente. Hay, sin embargo, en la historia de Venezuela, una tendencia, se ha visto, se ha conocido a abusar de esos estados de excepción. Es como otro instituto que ha sido constantemente objeto de una rebatiña política más que de la consideración estricta de su naturaleza político y jurídica, que son las habilitaciones al presidente de la República para que legisle, digamos, en circunstancias que lo puedan ameritar, la llamada legislación gubernativa, por citar, pues, una expresión con la cual el profesor Blanco Uribe, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional, pues glosa, comenta esas circunstancias. Pues bien,
En el caso del artículo 338, y resumo así, queda perfectamente claro que hay eventualmente, además de la declaratoria de los estados de excepción, digamos, una prórroga, porque los mismos están previstos constitucionalmente por una duración temporal de 30 días la alarma, 60 días la emergencia económica y 90 días la conmoción interior o exterior, eventualmente prorrogable si las circunstancias se mantienen. Esto nos enseña algo ya importante. Los estados de excepción deben ser temporales. El instituto donde nace, bueno, recordemos cómo la doctrina nos lo enseña, por cierto, Carl Smith, allá en 1921, echa a andar, además nada más y nada menos que la especie de acuerdo a la cual hay una relación entre soberanía y estado de excepción. Es soberano aquel que puede decretar los estados de excepción. Pero todavía no entraremos allí, lo dejamos para ir adornando el camino, como una marquesina, pues en el teatro de nuestros comentarios, pero importantísimo esto que voy a decir de seguidas. El trato de la excepcionalidad, el derecho de la excepcionalidad, es un instituto romano. Y nos lo enseña Carl Smith, es la dictadura romana. Cuando el Senado romano hacía llamado a uno de sus vástagos más destacados, reconocidos, apreciados, y lo dotaba por 6 meses de plenos poderes. Y él salía a afrontar, a encarar la situación excepcional que había meritado pues ese llamado. Y luego se prorrogaba por 6 meses más. Pero cuidado, nos enseña Luigi Ferrajoli que el poder tiene tendencia a acumularse y lo que es más, a librarse del derecho. Cuidado pues con lo que puede venir allí, con esto de la extensión de los estados de excepción, porque si se extendieran más allá de lo que puede ser realmente aceptable, me refiero desde el punto de vista de su legitimidad, atender las circunstancias excepcionales, podrían comprometer la democracia misma. Y yo agrego la constitucionalidad misma y acoto la república inclusive. Yo quiero lamentar que en Venezuela ya tenemos varios trimestres padeciendo una suerte de prórroga regular de los estados de excepción. Y lo que comenzó con estados de excepción de naturaleza económica, pues se ha venido convirtiendo en estados de excepción que son invocados para justificar y legitimar todo tipo de desafuero y de exceso que viene el poder público, en particular el gobierno, el poder ejecutivo y los cuerpos de seguridad, pues adelantando y que vienen reduciendo el margen de ejercicio y las libertades formales de los derechos políticos previstos en el capítulo 4 del título 3 de la Constitución de la República. Quiero detenerme un poquito más para glosar la conmoción interior y sus complejidades. Porque hay conmoción interior cuando un grupo de profesores sale a la puerta de una universidad porque quiere manifestar su desacuerdo, su fatiga, digamos, su hastío porque no se oyen sus demandas o porque las circunstancias que tienen que ver con la vida universitaria se han deteriorado tanto, pues que comprometen la calidad misma de ese esfuerzo societario singular y capital que es la educación de tercero, de cuarto nivel en este caso. Pues nos preguntamos si eso puede dar lugar simplemente por sí solo a que hablemos de conmoción interior. No pareciera.
Igualmente, cuando la ciudadanía reclama la convocatoria de un referéndum revocatorio, previsto en la Constitución de la República, comprendido en el capítulo 4 de los llamados derechos políticos, como antes señalamos, del título tercero de las garantías, los derechos humanos, los derechos ciudadanos, pues tampoco estaríamos en presencia allí de una situación de conmoción interior. Cuidado que buscando la justicia se nos puede perder la misericordia, recordando a Savonarola. Quiero citar esta situación por lo que estamos viviendo en Venezuela, donde sin lugar a dudas han habido excesos que nos han trasladado a episodios en que se habla ya de resistencia. Entiéndase, de acuerdo al artículo 333, cuando la ciudadanía siente que se ha venido produciendo por parte del poder formal excesos y actuaciones fuera de la constitucionalidad, más allá de lo previsto en la Constitución. Y la ciudadanía invoca eventualmente el 333, que nos obliga a actuar más bien para lograr el restablecimiento de la vigencia constitucional. Eso algunos podrían llamarlo resistencia. Inclusive les digo, en países de más desarrollo relativo está consagrado inclusive en disposiciones constitucionales. Viene a mi memoria el artículo 20 de la Constitución de la República, bueno, la ley fundamental alemana, como se denomina, que consagra el derecho de resistencia. En aquellas circunstancias en que los medios, los modos, los mecanismos, digamos, a los cuales puede recurrir el ciudadano en el orden de demandar, pues la superación de una circunstancia que en su sentimiento, en su parecer, en su criterio, evidencie un desconocimiento de la Constitución, pues legitima esa disposición del artículo 20 de la Ley Fundamental Alemana de 1949 vigente, pues la Constitución alemana, digamos, la recurrencia a lo que llamamos, digamos, es la resistencia. Cuidado, hay más, porque ¿dónde quedamos eso que llamamos la guerra civil? No es tal vez el momento para que profundicemos allí, pero parece importante que nos demos cuenta que hay situaciones cuyo manejo tiene que hacerse con un tamaño espiritual, intelectual, moral, ético, que aprecie las tentaciones que puede el poder tener para permanecer en el abuso y no asumir la verdadera naturaleza de los estados de excepción, que no es otra que reaccionar frente a una circunstancia excepcional de manera temporal, pero rápidamente retornando a los cabales, a los canales, a los cauces constitucionales.